A menudo escuchamos a personas decir que los Pokémon no tienen absolutamente nada que ver con la evolución biológica. De hecho, sus críticos más duros son algunos biólogos que consideran que los Pokémon constituyen una amenaza para la correcta comprensión de la teoría de la evolución. Pero en realidad, los Pokémon tienen mucha base en el mundo real y en los animales del mundo real. Es obvio que ciertos Pokémon se basan en ciertos animales, pero la franquicia en su conjunto a menudo adapta fenómenos biológicos del mundo real al proceso de diseño de criaturas. En mi opinión, si Charles Darwin hubiera vivido en el mundo de los Pokémon, aún podría haber descubierto su teoría de la evolución, y te lo voy a demostrar contándote algunos casos donde el mundo Pokémon refleja la biología del mundo real. Fósiles en Pokémon. Lamarck, un joven naturalista francés, al investigar organismos fosilizados se dio cuenta de dos cosas muy importantes. Primero, que estos fósiles tenían similitudes con las especies actuales, pero no parecían ser las mismas. Y segundo, que muchos de estos fósiles ya no tenían ninguna representación actual, como si de pronto hubieran desaparecido. Entonces, Lamarck concluyó que había dos posibilidades. Cuando hay cambios en el medio ambiente, las especies se extinguen o en el mejor de los casos, se transforman, lo que ahora llamamos evolución. Este puede parecer un tema complicado para Pokémon, pero ha aparecido en los juegos desde el principio. Cada Pokémon fósil es una especie extinta recuperada gracias a la ciencia. Por ejemplo, Omanite, que representa a los amonites, una subclase extinta de moluscos marinos. O Anoris, que está inspirado en el Anomalocaris, una criatura del Cámbrico medio que está increíblemente extinta y que es un artrópodo, la clase a la que pertenecen los arácnidos y los miriápodos. Años más tarde, Darwin y Wallace, influenciados por los escritos de Lamarck, viajaron por todo el mundo solo para llenar sus Pokédex. Darwin, por ejemplo, hizo un viaje de 5 años alrededor del mundo, y Wallace, por su parte, pasó unos 15 años entre la selva tropical de la Amazonía y las junglas del sudeste asiático, recolectando, dibujando y escribiendo sobre las especies que se encontraba. Ambos concluyeron que las especies no fueron creadas por un Pokédios, sino que han cambiado gradualmente durante miles de generaciones. Han evolucionado. Según Lamarck, Darwin y Wallace, las especies actuales descienden de especies ancestrales, que a su vez descienden de especies ancestrales, que descienden de especies ancestrales, etc. Si seguimos este razonamiento hasta el final, nos damos cuenta de que todas las especies descienden de un ancestro común. Para ilustrar este mecanismo, Darwin dibujó este esquema en forma de árbol. Un animal actual podrá generar varias especies diferentes de animales en el futuro. La historia de las especies puede pensarse y representarse así en forma de un árbol filogenético, y en el caso de los Pokémon es exactamente igual. Darwin y Wallace descubrieron en su época que este árbol se había construido durante millones de años por el proceso que llamaron selección natural. En el mundo Pokémon, muchos Pokémon tienen una morfología adaptada a su entorno. Por ejemplo, los Sansry tienen una piel muy seca y resistente que les permite sobrevivir en desiertos y resistir a los depredadores. Los Pokémon de tipo volador también tienen un pico adaptado a su alimentación. Por ejemplo, los Pidgey tienen pequeños picos poderosos perfectos para romper semillas, y los Fearow usan su largo pico para atrapar peces. Para terminar, la teoría de la evolución en el mundo Pokémon implica algo muy perturbador. Si todos los Pokémon han evolucionado naturalmente y descienden de un ancestro común, ¿no deberíamos los humanos descender del mismo ancestro común? ¿No son los humanos en sí mismos Pokémon? El tipo humano podría ser un tipo que ha extendido enormemente sus capacidades mentales para desarrollarse y llegar a donde está. Es ahí donde reside toda la fuerza del tipo humano. Por eso no necesita escupir llamas o lanzar rayos por los dedos. Ha llegado a ser lo suficientemente inteligente como para construir una sociedad. Pero, ¿en qué evolucionamos los humanos? Bueno, no lo hacemos con música de evolución, sino que simplemente envejecemos, como Machop, Happiny o Scraggy, niño, adolescente y adulto. Una locura. Variantes regionales en Pokémon. La especiación alopántrica ocurre cuando hay una división geográfica o física que provoca que se generen dos especies nuevas a partir de una inicial. Cada especie desarrolla adaptaciones específicas según las demandas de su hábitat único. Dicha barrera física les imposibilita reproducirse entre sí, dando como resultado dos especies diferentes. Esta idea se introdujo en Pokémon de la séptima generación. La región de Alola fue sede de una gran cantidad de nuevas formas para Pokémon antiguos, como Meow, Marowak y Exeggutor, que solo se encontraban en Alola. Algunas especies de Pokémon aisladas de sus congéneres del continente han evolucionado de otra manera y han adquirido otras capacidades. En la isla tropical de Alola, los Yodud son de tipo rock eléctrico, porque se han concentrado alrededor de la central eléctrica de la isla.
Los Sanryu tuvieron que huir de los desiertos a los que estaban adaptados debido a las erupciones volcánicas, y encontraron refugio en las montañas donde adoptaron el tipo hielo. Pero una de las apariciones más curiosas son las formas de Alola de Diglett y Dugtrio. Parece que el clima tropical ha incitado a los Pokémon Topo a dejarse crecer el pelo al estilo de los rockeros de los 80. En realidad, esto hace referencia a un fenómeno geológico que se encuentra en las zonas tropicales y volcánicas. Gotas de lava particularmente líquidas son estiradas por el viento y luego se solidifican, inmovilizándose en esta forma que se llama cabello de Pelé. Nada que ver con el rey Pelé, hace referencia a Pelé, la diosa hawaiana del fuego y los volcanes. Esto explica por qué los Diglett y Dugtrio que emergen del suelo en Alola se encuentran con una peluca en la cabeza. Los cabellos de Pelé son particularmente peligrosos, porque aunque parecen hierba, en realidad son vidrio volcánico, lo que puede causar daños. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad, te recomiendo no comer los cabellos de los Diglett. Dimorfismo sexual en Pokémon. En la naturaleza, el determina mucho la apariencia, los leones y las leonas, los pavos reales y las pavas. A esto se lo llama dimorfismo sexual. En Pokémon también existe. Con espada y escudo, ahora contamos con más de 100 especies de Pokémon con dimorfismo. La diferencia más común es cuando la hembra tiene algo más pequeño que el macho. Toma a los elefantes africanos o a los jabalíes, por ejemplo. Las hembras tienen colmillos más pequeños que los machos. Y lo mismo ocurre con Donphan y Mamoswine, y con los cuernos de Raidon y Seaking. El mismo concepto se aplica a las hembras de Politoed, que tienen tímpanos más pequeños que los machos. Esto se debe a que este Pokémon está inspirado en una rana arborícola, que tienen tímpanos más pequeños que sus homólogos masculinos. Por otro lado, los Toxicroak machos tienen la bolsa de la garganta más desarrollada que las hembras, lo que hace referencia a los sacos vocales de muchos anfibios machos. Un ejemplo que no podemos evitar son, evidentemente, los leones y las leonas. Los leones machos tienen una hermosa y gran melena, mientras que las leonas hembras solo tienen una pequeña mata de pelo. Los pájaros son ejemplos fascinantes de dimorfismo. Mira esto, se maquillan, se adornan y se ponen de colores. El ejemplo más notable en el mundo de Pokémon es Anfezan. El macho tiene un plumaje rosado en su cresta y un color vivo en su vientre, mientras que la hembra es más apagada, con colores entre gris y marrón. Esta lógica se encuentra en el faisán, el animal que inspiró a Anfezan. Otro ejemplo son las hembras de Dodrio, que tienen el cuello blanco, mientras que los machos tienen el cuello negro. Esta diferencia se encuentra también en los avestruces, donde el plumaje de las hembras es un poco más apagado, mientras que el de los machos es negro con las puntas blancas. Otros ejemplos son Torchic, Combusken y Blaziken, que están inspirados en gallos de pelea. Así que los machos tienen una cresta más larga que las hembras, pero lo más interesante es la evolución base. Torchic, mira bien, tiene un punto negro aquí, que permite diferenciar a los machos de las hembras. Sí, es bastante difícil de ver, y sin embargo, ahí está. Aparentemente es una referencia al por ventilación, que es una técnica que utilizan los granjeros japoneses para determinar el de un polluelo recién nacido. Un pollito macho no sirve para nada, lo que se quiere son hembras que pondrán huevos y darán carne. Por lo tanto, los machos son eliminados en las cadenas de producción. Afortunadamente, en el mundo Pokémon, los machos de Torchic pueden convertirse en increíbles pollos de lucha. Pero el dimorfismo en Pokémon puede ir mucho más allá. ¿Cómo reconocemos un árbol macho de un árbol hembra? Los árboles no tienen ¿verdad? Pues sí, hay plantas exclusivamente masculinas y otras exclusivamente femeninas, y se las conoce como plantas dioicas. Pero en el mundo Pokémon las plantas sí pueden ser macho o hembra, y tiene su lógica. Por ejemplo, el Venusaur hembra tiene lo que parece un pistilo en la parte superior de su flor. En las plantas con flores o angiospermas, el pistilo es el órgano femenino que contiene los óvulos, por lo que es sorprendente que Game Freak haya tomado esta decisión. Este mismo sistema se encuentra en Meganium, cuyas antenas, similares a estambres, son más largas en machos. Los estambres son la parte masculina de la flor, y su función es producir polen que contiene los gametos masculinos. Obviamente, hay otros Pokémon planta que también tienen diferencias. Glomp, Viplum y Cacturne también tienen dimorfismo, pero las explicaciones son un poco más difíciles de encontrar, ya que las plantas son a menudo hermafroditas. Pero ¿qué pasa cuando los Pokémon no siguen esta binaridad? Bueno, existen especies de Pokémon que están compuestas únicamente por hembras o machos. Por ejemplo, Salazzle es exclusivamente hembra, y esto se debe a que está inspirada en los lagartos Whiptail, de los cuales algunos se reproducen por partenogénesis. La partenogénesis es una reproducción sin fecundación, lo que permite grupos solo de hembras.
Los huevos producidos por las hembras en la partenogénesis se convierten en clones genéticamente idénticas a la madre. Por eso, Game Freak decidió que solo las Salandit hembras pueden evolucionar en Salacel. Así que si tienes un Salandit macho y lo subes al nivel 50 esperando que evolucione, será en vano. Por último, solo las combi hembras pueden evolucionar en Vespiquen, lo cual se debe obviamente al hecho de que solo una abeja hembra puede convertirse en la reina de la colmena. Ciclos de la vida en Pokémon. Hasta ahora podríamos pensar que todo es lindo, que todos son amables, pero no es así. Miremos lo que está escrito en el Pokédex. Omastar rompe las conchas de Zelder con sus afilados picos para absorber el interior. Ekans se mueve en silencio para devorar los huevos de Pidgey y Spearow. Taillow se alimenta de los Wurmple que encuentra en los bosques. Pidgeotto es capaz de atrapar un Magikarp a kilómetros de distancia, y se entiende que no es para charlar amigablemente. E incluso Meow en el episodio 16 intenta comerse el Magikarp de James. Pokémon es aún más gore que un documental de la naturaleza. El mundo Pokémon es una verdadera cadena alimentaria. Al final son animales como los demás, sufren de depredadores, falta de comida, condiciones climáticas, parasitismo o enfermedades. Y eso podría muy bien afectar a los Pokémon. Una enfermedad grave le costó la vida a un Stoutland en Sol y Luna. Ash lo llevó a un centro Pokémon, pero no lograron salvarlo. Y probablemente lo mismo le ocurrió al Chimeco de James. Aunque no se muestra nada en pantalla, el episodio deja pocas dudas sobre la cuestión. Los Pokémon también pueden morir de agotamiento. Jigglypuff, si canta demasiado, puede morir. Charmander es extremadamente vulnerable. Si su llama se apaga, es muy peligroso, especialmente cuando llueve, como se ve en uno de los primeros episodios del anime. Y como todos los seres vivos, los Pokémon mueren cuando se vuelven demasiado viejos. Según la Pokédex, algunos tienen una vida muy corta, como los Jumpluff, cuya existencia termina una vez que sus esporas se dispersan, mientras que otros viven mucho más tiempo. Los Absol pueden fácilmente alcanzar los 100 años de edad, y se cree que los Ninetales viven hasta 1000 años. Para todos los demás es difícil saberlo. Y como diría una gran película, el ciclo sin fin. La historia de la vida es un ciclo sin fin. No hay razón para que en esta cadena alimentaria los Pokémon no sirvan de bocadillo para los humanos, y viceversa. Aunque no se muestra explícitamente en los juegos o la serie, las pruebas están ahí. Las Miltanks producen leche, la cola del Slowpoke es un manjar, y el veneno de la serpentina Arbok produce un queso delicioso. Todo el mundo come un poco de todo en Pokémon, pero de alguna manera es lógico. Si no hubiera una cadena alimentaria, no habría un ecosistema, y sin ecosistema, bueno, no habría vida. Entonces, es un hecho que la gente come Pokémon. No olvidemos que en algunas culturas se consumen animales considerados domésticos o exóticos sin ninguna presión. Entonces, ¿por qué no un filete de Pikachu o alitas barbecue de Torchic? Más fenómenos biológicos en Pokémon. Los Pokémon Shiny se introdujeron originalmente en Pokémon Oro y Plata, y se han convertido en un gran símbolo de estatus en la comunidad. Estos raros Pokémon son versiones de color alternativo de los Pokémon regulares, y son extremadamente raros de encontrar en el juego. Por ejemplo, Shiny Eevee es de color gris blanquecino, en lugar de un marrón intenso. Aunque esto puede parecer ficticio, refleja sucesos del mundo real, como el melanismo, donde hay un exceso de melanina que produce un color muy oscuro. Un ejemplo es la pantera negra, que es en realidad un jaguar o un leopardo con melanismo. O el albinismo, donde hay una ausencia de melanina, lo que resulta en un color blanco o muy pálido. E incluso se ha observado que algunas langostas son azules, en lugar del rojo habitual. Otro fenómeno muy interesante es la evolución convergente. El ejemplo más conocido de esto en el mundo natural es la carcinización. Este es el proceso mediante el cual varios crustáceos diferentes, que no son cangrejos, evolucionan hacia formas similares a las de los cangrejos, a pesar de no estar relacionados con los cangrejos. Este fenómeno es fascinante, porque muestra cómo diferentes especies pueden llegar a soluciones similares. Este fenómeno se agregó recientemente a Pokémon. Escarlata y Violeta son los primeros juegos de Pokémon que presentan a las familias Toedscool y Wiglet, que evolucionaron para parecerse a las familias Tentacool y Diglett, a pesar de no tener ninguna relación con ellas. Un fenómeno muy común en el reino animal es la simbiosis, que es la asociación entre dos individuos de diferente especie con el objetivo de obtener un beneficio de dicha unión. Entre los diferentes tipos de simbiosis tenemos el mutualismo, donde los dos organismos implicados obtienen beneficios,
Toma el caso de los picabueyes, que se alimentan de los parásitos que lleva el rinoceronte y este se libera de los insectos gracias al pájaro. Lo mismo ocurre con Mantine y Remoraid. Tienen una relación en la que Remoraid ayuda a Mantine en las batallas, a cambio de permitirle comer sus sobras. Otro ejemplo es el Shelder de la cola de Slowbro, que se alimenta del dulce jugo que desprende y aprovecha para poder trasladarse por tierra. Y gracias al contrapeso que produce, Slowbro puede mantenerse erguido para moverse con mayor libertad y usar sus patas delanteras para pelear. El parasitismo es otro tipo de simbiosis, donde una especie parásita se beneficia a costa de otra especie huésped, causándole daño. El mismo concepto se aplica a Parasect, que en lugar de una concha, tiene un hongo en su espalda. Este hongo es capaz de tomar el control del sistema nervioso de Parasect. Si el hongo se cae, Parasect dejará de moverse. Esto me recuerda al famoso hongo Cordyceps unilateralis, que afecta a una especie de hormiga haciéndola cambiar de comportamiento hasta su muerte. Pokémon ya no suena tan lindo, ¿verdad? Sí, Pokémon es un juego profundo, lleno de pequeños detalles ocultos. Estoy seguro de que la próxima vez que juegues o veas la serie, mirarás a los Pokémon con un poco más de atención y tal vez descubras alguna sorpresa.